Audio Jungle. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver son clases estáticas. ¿Ok? ¿Qué es una clase estática? Ya ahorita nosotros ya conocemos lo que es una clase y cómo se instancia. Ya vimos que para crear un objeto de una clase o para hacer uso de una clase, nosotros necesitamos generar una instancia de ese objeto. Ya vimos aquí que pues necesitamos hacer uso de ese objeto, ¿verdad? Perdón, hacer una instancia de esa clase para poder hacer uso de ese objeto. Las clases estáticas nos van a ayudar a generar clases que no necesariamente tienen que instanciarse para poder hacer uso de ellas. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Nosotros ya hemos estado haciendo uso de ellas. Si se dan cuenta, tenemos aquí la palabra static en los métodos que creamos dentro de nuestro programa. Y nosotros podemos hacer o ejecutar este programa sin necesidad de crear una instancia de ese programa o de ese objeto o de esta clase llamada program. Se ejecuta en nuestra consola de forma natural. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de esta propiedad static o de esta palabra static. Incluso ustedes si la borran, pues por ahí empieza a causar como conflictos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Me dice un objeto de referencia es requerido para utilizar un objeto no estático. ¿Qué significa esto? Que pues yo necesitaría crear una clase de program para hacer uso si yo no tuviera esa palabra reservada de estática. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo aquí abajo? Permite a mí hacer uso de métodos o propiedades sin necesidad de crear un objeto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Aquí en Solution Explorer vamos a agregar una nueva clase aquí dentro de nuestro ejemplo. Y le vamos a poner books helper static. No es necesario que estas se llamen static, esto nada más lo pongo como ejemplo para que ustedes lo puedan hacer uso de ella. Y esta clase, aparte de pública, la vamos a hacer estática. ¿Vale? Vamos a crear un método que nos ayude a generar una lista eh, de forma random. El método también tiene que ser estático. Ahí le vamos a pedir un int size collection. Me faltó el nombre, ¿verdad?
Cuando vayan escribiendo su código y vayan viendo que el formato no está bien aplicado, es decir, que no tiene estas llaves, o que no tiene esta estructura, o que esta llave de repente anda por acá y no es la que debería de tener, con control KD les hace una limpieza de su formato. Ok. O sea, les pone la indentación de forma rápida. Ok, y aquí pues vamos a agregar un método que nos ayude a generar libros de forma genérica. Este ya lo tengo, incluso ustedes ya lo tienen. Les recomiendo cópienlo y péguenlo. En el que les pasé está en la clase con el mismo nombre, ¿no? Books Helper Static. Nomás copien el contenido de la clase, péguenlo, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos va a retornar una lista de libros de forma genérica. Yo le voy a pasar un número total de cuántos libros quiero que genere. Creo una variable de tipo random que nos va a ayudar a generar elementos de forma aleatoria. Y mientras la cuenta de lo que yo mandé sea menor al tamaño del valor que estoy ingresando, me va a generar y me va a ir agregando libros, como pueden ver, a mi lista de libros. Perdón, entonces la clase estática que fue, no se puede, no puede Instanciar. heredar, ¿No puede qué, perdón? no puede heredar, no se puede instanciar, no, instanciar sí, pero Sí, no, instanciar no se instancia. no se instancia. Así es, ahorita vamos a ver cómo se usa. Ok, pero una clase estática lo que tiene es que no podemos hacer una instancia de ella. Profe, Ajá. ¿por qué no pusimos el using example class arriba? Porque miren, la agregué dentro de mi mismo contexto. Ah, ok. Ah, ya. Okay. Si la agregas afuera, lo vas a necesitar, Lo vas a pero necesitar. Sí, ahí sí, mismo en la misma carpeta no. así es, exacto. Ok, gracias. Entonces, pues lo encuentra de volada. Porque tienen el mismo namespace. El mismo namespace. Oh, ok. Ok. Ok, entonces este código está muy sencillo. Simplemente genero una lista, genero un elemento random que me va a ayudar a generar elementos random dentro de mi código, ¿verdad? Esto es una instancia de random, esta es una instancia de lista. Ahora vamos a ver qué es un método estático. Forma fácil, aquí dentro de mi programa voy a abrir una lista nueva. Digamos que yo sé que en esa clase que acabo de generar, pues o tengo un método que me ayuda a generar libros de forma random. Entonces, yo voy a usar esa clase directamente. BooksHelperStatic.getRandoms. Voy a pasar el total, ¿no? 5. Quiero que vean la diferencia. ¿Por qué no es esta una instancia? Para empezar, no tiene la palabra new. Una instancia, acuérdense que de un objeto utiliza la sintaxis new y el constructor. En este caso, no voy a usar ningún constructor, no voy a generar una clase para poder hacer uso de ella, del método que está disponible en esa clase. Simplemente voy a utilizar la referencia al nombre de la clase, punto y el método estático que está disponible. ¿Cómo vemos mejor esta diferencia? Vamos a hacer lo siguiente, miren.
Control C, Control V y copien en el árbol la misma clase, ¿no? A esa de copia vamos a cambiarle el nombre aquí. Vamos a ponerle Books Helper de esta forma. Y obviamente le vamos a cambiar el nombre aquí, ¿verdad? Quitamos el static. Quitamos el static. Guardamos. Digamos que yo en esa clase nueva que hice que se llama New Book Boost Helper, hay un método exactamente igual, getRandoms, que me ayuda a generar listas estáticas, listas de forma aleatoria. Pero para que yo pueda acceder a este método, vamos a ponerle aquí W nada más por cualquier nombre de variable. Yo tendría que hacer lo siguiente. Incluso este sería un helper. Yo tendría que hacer una variable de tipo helper. Y después una variable de tipo book. Books W o R de random. Y ahora sí, utilizar mi helper para poder acceder a ese método que me va a generar tres libros de forma random. ¿Qué es lo que estamos apreciando aquí? Los métodos estáticos nos van a ayudar a simplificar operaciones o a generar clases de las cuales no precisamos de una instancia. Es decir, no precisamos hacer un nuevo elemento, una nueva clase o un nuevo objeto, mejor dicho, para poder usar los métodos que contiene. Estas dos clases, a primera vista parece que hacen lo mismo. Me van a dar un método que me ayuda a generar listas de libros de forma genérica. ¿Ok? Los dos tienen el mismo. Es más, vamos a verlo casi. Tengo el static. Estas dos clases a simple vista parecían ser la misma, pero la diferencia es que una no necesita ser instanciada. ¿Por qué? Porque contiene la palabra static. Y si se pueden dar cuenta, pues la ventaja de esto es precisamente que me va a ayudar a ahorrar, generar objetos que no necesito crear de forma innecesaria mientras esté escribiendo mi código. Vamos a hacer una escritura pues, de esas listas para que vean pues, que nos proporcionan los mismos resultados. Voy a cerrar esta de helper ya. Vamos a ponerlo cerrado. Disculpe, Eduardo, a mí me marca ahí, por ejemplo, en bar helper, me dice que me la marca en rojo. Sí, también. En la bar helper, new books helper, y me dice que no puede crear una instancia de...
Hola, bueno, es para ver cómo se llama mi mamá. ¿Quién tiene su sonido activado? Perdón. Era esta Angélica. Ok. Sí, mira, te está marcando eso porque de seguro la de Books Helper sigue teniendo la palabra estática. Estática. A ver. Hay que eliminarla. Ah, ok. Lo reviso. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ese es el tema. Nosotros no podemos generar instancias y está bien que te haya salido ese error porque te das cuenta ahí que no podemos generar instancias de una clase estática. Únicamente hacemos uso directo de sus propiedades sin instanciar. ¿Qué es esto de instanciar y crear objetos? Es ocupar memoria. ¿Por qué utilizamos las clases estáticas? Porque así ayudamos a aliviar la carga en memoria de nuestro proceso. Ok. Ojo, no lo vamos a usar siempre, esto es en casos determinados y por eso les estoy poniendo el ejemplo. Lo vamos a usar cuando queramos hacer algunas operaciones que nosotros consideremos no necesitan una carga de tiempo completo para nuestra memoria o nuestro procesamiento. Eso, yo dije, pues, ¿cuál sería la diferencia entre usar una clase normal a una estática? O sea, ¿por qué elegir una u otra? Por esto mismo que comento, la carga en memoria. Ok. Aparte de que pues evitas estar instanciando objetos. Podemos verlo aquí. Por decir, miren, aquí yo tengo que utilizar dos variables para poder crear una lista. Aquí únicamente utilizo una, o incluso no podría utilizar ninguna. Simplemente podría hacer control X de esto y ponerlo aquí, ¿no? Agua. Simplemente mi clase estática, ya sé que me regresa o retorna una lista de libros esto, pues entonces la declaro directamente acá y ya en una sola línea ya tengo todo. Esto también va a ser dependiendo de cómo ustedes vayan teniendo su estilo de programar. Hay personas que dicen, no, pues yo prefiero tener siempre una variable declarada, ¿no? Pero de todos modos, con estas clases estáticas te ayudas a reducir esta carga. No me queda claro aún todavía, o sea, no lo voy a instanciar, pero regularmente en una clase pues, tienes que hacer asignación de datos y todo eso, entonces para hacerle la asignación de datos pues, lo tienes que instanciar, ¿no? Pues serían como muy contados los casos. Claro, en este caso, por decir, las clases estáticas no se recomiendan que sean elementos en los que tú tienes que asignar datos. Se van más orientadas a que tengas métodos que te ayuden a ejecutar alguna operación. Por ejemplo, en este caso, pues la operación que elegí es que me cree una lista de forma aleatoria. Las clases estáticas no las vamos a estar utilizando para estar asignando valores. Por eso, en estas no tengo propiedades declaradas. Ya. En esta nada más declaré métodos. Dije, bueno, pues simplemente declaro un método para que me ayude a ejecutar alguna operación. Ya. Hay un momento donde sí vamos a poder pasar valores, pero lo vamos a ver poco a poco y en qué momento los vamos a utilizar. Sobre todo es asignarle a lo mejor un valor para que ese método auxiliar que nosotros estamos utilizando lo utilice, pero no es lo recomendable. Las clases estáticas generalmente las vamos a ver como auxiliares. Aquí mientras estamos escribiendo el código, incluso nos damos un ejemplo de cómo los utilizan, cómo son utilizadas de forma regular. Si se dan cuenta, este JSON Convert también es una clase estática y también tiene un método estático. Esta librería la descargamos, vimos cómo la descargamos. Si voy a navegar, miren cómo tiene
este apartado de clase estática e incluso su método de serialización es de forma estático también. Para eso es para que las auxiliamos. Son clases de las cuales nos vamos a ayudar a tener procesos que ya sabemos que se hacen de esa forma y pues en cualquier momento los podemos a llamar. Por eso normalmente los van a identificar ustedes como en programas de terceros como auxiliares o helpers o o métodos muy definidos, ¿no? Por decir, en este caso es un JSON convert, o sea, es una conversión de JSON y ya ese método, esa clase tiene todos esos métodos para ayudarnos a convertir a JSON, a serializar y a deserializar objetos. Y se dan cuenta que se usan de la misma forma siempre. No necesité yo crear una variable de tipo JSON o JSON convert para poder convertir un objeto o serializar un objeto. Simplemente llamé el método que me interesaba y ya. Para eso es que utilizamos nosotros estas clases o este static. Ok. ¿Vale? Ok, pues si quieren vamos a ejecutarlos, pero pues el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Nos va a imprimir aquí 3 listas de forma aleatoria. Bueno, la primera no, porque es la que tenemos del ejemplo anterior. Esta ya es una lista de forma aleatoria. Lista de forma aleatoria, lista de forma aleatoria. Y con ambas formas, tanto utilizando un helper ahí que no es estático, que en ese caso necesitamos utilizar una instancia, o utilizando simplemente el método estático y accediendo directamente al método que nos interesa. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí pudieron llegar a este punto también? Sí, va quedando claro. Profe, ¿nos pasa el código del... o ya lo tenemos? Ya lo tienen, miren, en el que les acabo de pasar, bueno, en el que les pasé el inicio de la clase, Ah, ok. no se arrastra, ahí está. Ya encontré el de Books Helper. Están los dos, Boost Helper y Boost Helper Static. Ok, este tema también es importante, pero vieron que es como muy rápido. ¿Y por qué es importante? Por esto mismo que les comenté del JSON Convert. Se van a topar infinidad de métodos de o de clases que utilizan esta forma. ¿Podrías incrementarle un poco el tamaño al texto? ¿Está bien? Sí, gracias. Estos se los paso también, para que lo tengan ahí. Esto es lo que agregó al programa, ¿verdad? El programa. Eso lo van a utilizar en su método de programa. Lo ponen aquí dentro de Create Objects. Es el único método que hemos abierto ahorita. Lo ponen ahí. Bien, ustedes me dicen cuando tengan.
De todos modos, recuerden que esto, aunque ya les pasé uno, esto se los voy a volver a pasar, ¿eh? ¿Dónde dijo que lo pusiéramos? Miren, se me está ocurriendo algo. Vamos a ponerlo en uno nuevo. Vamos a poner static void y create collections. Para que lo vayan diferenciando también y quede mejor. Aquí podemos poner esta línea. Le create collections with para que recuerden, ahí ya con el nombre ya recuerdan, ¿no? Crear una colección con un auxiliar estático. Ya saben que este es su estático auxiliar. Y este pues lo copian y lo ponen aquí. Incluso este lo podemos copiar, pegar y le ponemos with helper, y con with helper pues sabemos que tenemos que hacerlo así. Este lo ponemos aquí. Este ya nos lo volamos, ya lo dejamos ahí. Voy a hacer otro que se llame static void. Profe, aquí me surgió otra duda. En el static void, en el main, tendríamos que mandar llamar también al create objects con eso, ¿verdad? Sí, aquí acuérdate, lo que estamos haciendo en esta parte, nada más en main, es que estamos mandando llamar cada uno de los métodos que querramos que están abajo. Ah, ok. Si no los mandamos llamar, ¿qué pasa? ¿No los corre el programa? Así es, no los ejecuta. Por decir, ya ves que luego los comento, ¿no? Por decir, aquí lo voy a comentar y lo voy a comentar este. Sí. Bueno, voy a comentar este de create objects. Y voy a dejar nada más ese de create collection with helper. Entonces no va a ejecutar ya todo esto, simplemente va a ejecutar lo que tengo en el método de aquí. Oh, ya. Ok. Ya si lo ejecuto, mira. Sí, aunque tenga el console bright line, ¿verdad? No lo... El console guideline sí lo ejecuta, este sí. Este acuérdense que nada más es un... No, yo hablo de, aunque el otro método tenga el console bright line, si no está así como prendido, se podría decir, ya no lo ejecuta. Ah, sí, no, ya no lo ejecuta. Sí, aunque este esté aquí adentro. Sí. Sí, no, este es un auxiliar que lo puse en el menú para que todas las acciones que yo mande a llamar se detengan.
Ok, gracias. Vamos a hacer otro método, Create Collections, con lo que les mostré aquí, ¿no? Ah, bueno, no, este de Create Collection sí se queda aquí. Porque estamos utilizando los mismos objetos que instanciamos. Entonces este método no tiene sentido. Ahí está. Entonces ya quedó claro para qué utilizamos los static. Bueno. Sí, está bien. Lo que pasa es que como estamos copiando. Ah, vale. Entonces los paso para que vean cómo, para que nomás lo pongan y pues son los que quedarían. Como nota especial ahí, se dieron cuenta, no tuvimos que escribir en los métodos, ya sea el static o el que no es estático. En el caso de no es estático, si se dan cuenta, no escribimos ningún constructor y lo pudimos instanciar sin ningún problema. Era lo que les decía, mientras no tengamos sobrecargas, pues digamos, existe por default. Y si le damos a su navegación, nos lleva a la definición de la clase nada más. Y pues en el método estático pues no tiene constructores, nunca va a tener un constructor porque no lo necesita. Ok, vamos con el siguiente tema. Y vamos a ver lo que son campos y propiedades, valores de solamente lectura y una nueva estructura por ahí que se llama tupla. Para eso vamos a crear una nueva clase. Igual ustedes ya la tienen ahí. Conceptor.
GPS. En esta clase vamos a ejemplificar o vamos a explicar lo que son los campos y los valores de solamente lectura, y vamos a ver cómo podemos utilizar de otra forma en las propiedades los métodos de asignación y de lectura de valores, ¿vale? Vamos a crear primero 3 propiedades. Este es un ejemplo, digamos, como de la vida real, en el cual vamos a tener, esta clase va a representar lo que es un GPS. Un GPS normalmente va a tener un identificador y su posición en latitud y longitud. Para eso tenemos un ID y lo vamos a tener en string. Vamos a tener otras propiedades como va a ser latitud y longitud. Ok, primero vamos a analizar lo que es un campo y para qué lo vamos a utilizar. Aparte de mis propiedades, yo puedo definir variables que digamos que son globales en la clase. O son, sí, de alguna forma accesibles en cualquier momento dentro de mi clase. ¿Ok? Estos valores o estas variables se recomiendan que sean de uso privado, al contrario de mis propiedades. ¿Qué valores o qué fin tienen? Es la de proteger el acceso a mis datos. ¿Ok? Por decir, yo voy a tener la variable, a los datos asignados a una variable, o a un objeto, vaya, o una instancia, vaya, de esta clase. ¿Ok? Como bien vemos, nosotros tenemos el get y el set, el get y el set, el get y el set en cada una de nuestras propiedades. ¿Esto qué hace o qué es lo que proporciona? Que en cualquier momento de escritura de código yo pueda acceder a modificar o a leer los valores de esa clase que yo genere. Pero las variables globales o mejor llamadas campos dentro de una clase nos va a ayudar a que nosotros podamos tratar esas variables con cierta secreción o privacidad en el manejo de procesamientos internos dentro de nuestra clase. Vamos a ver cómo se declaran y cómo usarlas. Por decir, normalmente vamos a ver muchas clases nosotros, conforme vayamos avanzando, trabajando, que aparte de sus propiedades, van a tener declarados estos campos y los van a estar utilizando para hacer operaciones dentro de la clase que estemos, o de los métodos de la clase que nosotros estemos usando. Y una característica que van a tener es que se escriben básicamente igual que la propiedad. No tienen ningún get o set. Y su nomenclatura se escribe normalmente con un guión bajo y en minúsculas. ¿Ok? Y no precisamente la palabra completa o la propiedad a la que hacen referencia. Por decir, yo aquí voy a tener latitud y longitud. O guión bajo lat, guión bajo lon, que son, van a hacer referencia a latitud y a longitud. ¿Cómo vamos a utilizarlas? Podemos hacer un buen uso de ellas primero al momento de asignar valores. Vamos con lo siguiente. Asignar
o leer valores. Nosotros, recordemos, tenemos esta parte, ¿no? De que estos son métodos al final del día, tanto get como set. Es una nomenclatura media rara, nunca me he acostumbrado, pero bueno. Nosotros podemos hacer escrituras sobre estos métodos. Podemos hacer lo siguiente. Modificarlos. Cómo queremos que accedan y cómo queremos que se asignen valores. El get pues va a ser el valor que va a estar asignado, o el método que va a estar asignado al retorno del valor de mi propiedad. En este caso yo le voy a decir que va a retornar con la palabra reservada. Cuando usen el get o cuando alguien quiera acceder a la propiedad latitud, va a tener que retornarle el valor que tenga _lat. Cuando alguien le acceda a un valor a latitud, lo va a tener que asignar a _latitud. ¿Ok? Con eso, de alguna forma, yo estoy protegiendo el valor que siempre está asignado a latitud. Al estar utilizando este valor. Ahorita vamos a ver un método donde lo vamos a ver cómo en vez de usar latitud, yo voy a estar usando este de aquí. Vamos a hacer lo mismo con longitud. Vamos a escribir un método, igual público. En este caso el console.writeLine lo vamos a escribir, miren, dentro de nuestro método, dentro de nuestra clase. Vamos a ponerle este formato, ¿no? O sea, nosotros podríamos hacer esto también. Pero ¿por qué usar una y por qué usar esta de aquí abajo y a lo mejor no esta? Cuando nosotros instanciamos una clase, recuerden que todos los valores se van al estado de memoria, a lo que elegimos, a lo que ya hicimos en algún momento con el ejercicio que hicimos de ref y out. Y vimos ahí que tenían valores por referencia, y un valor de referencia pues es el estado con el que se guarda mi objeto en el instante que lo hago instancia, es decir, en el momento que lo creo. Los campos me van a ayudar a mantener esos valores de alguna forma inaccesibles desde fuera de la clase. Yo siempre voy a estar utilizando esos valores al momento de crear mi objeto, vaya. Es más seguro el acceso a este tipo de campos que estar utilizando esto dentro de la clase, ¿eh?
Estoy hablando dentro de la clase. Si yo quiero que mi operación o mi clase haga una operación, es preferible usar campos a usar propiedades. ¿Vale? Eso es básicamente la explicación más simple, porque también es una explicación un poquito más robusta. Esa sería la ventaja de estar utilizando esto. Pues nada más las dejo aquí a modo de ejemplo. Entonces vamos a hacerlo. Aquí en Program, perdón, ¿ya todos escribieron esta clase? Yo voy en lo del public void describe position. Public void. Ok, se las paso por aquí. Perdón, otra vez, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? El acceso a valores dentro, el acceso a los valores de una instancia dentro de la clase, es mejor realizarlos por campos. Porque las propiedades en algún momento se puede llegar a buguear o a perder por la referencia. Entonces, como es un campo y el acceso es privado, casi siempre te vas a asegurar a que estás entrando al valor que tú quieres y no al valor que estuvo fuera de. Ahorita vamos a tratar de hacer el ejemplo porque en sí ya el manejo de memoria de C# es bastante confiable, entonces este tipo de detalles ya no lo podemos apreciar tan fácil. Pero al final del día la recomendación es siempre eso. Siempre que quieras acceder a un valor de una clase al valor dentro de una clase, utiliza campos y no utilices propiedades. Profe, ¿por qué no me deja acceder a las variables ya en el método de describe position? ¿No puedes entrar a estas? No, no me aparecen. Porque los ha de haber puesto adelante de donde se cierra la clase y tiene que estar dentro de la clase. Eso me pasó. Sí, mira, si haces esto, deben de estar aquí adentro. No, sí están así, están igualitos a ese código. Oh, ya vi, puse el método afuera. Afuera, sí. Sí, afuera de la clase. Afuera del método de receptor jefe. Sí, Exacto. me imagino Eso que me pasó. Okay, sí, yo eso no. a lo mejor hicieron esto, ¿no? Sí, eso hice. Sí, no. Aquí. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a crear pues un método estático aquí para poder hacer la prueba, ¿no? No sé cómo llamarlo. GPS, vamos a ponerle. Vamos a utilizar una variable. GPS 1, otra vez. 10. No tiene constructores. Y ahora vamos a hacer la asignación. GPS. Vamos a asignar y vamos a ver que únicamente vamos a tener acceso a las propiedades y eso está bien, como siempre lo hemos tenido. El hecho de que hayamos cambiado la forma en la que tenemos esto no va a cambiar el acceso aquí.
menos que los hagamos de solamente lectura, pero ahorita no vamos a ver eso. Y vamos a asignarle un ID, en este caso, no sé, ABC, diagonal, 1, 2, 3. Son a veces como las placas de los carros, ¿no? Punto, latitud igual a 90. Es punto longitud igual a 180. Vamos a ver otro tema aparte de esto. Así, voy a imprimir su posición. GPS position. Vamos a hacerlo de las dos formas. Position. Ahí está. Ahorita voy a dar otro ejemplo, otra forma en la que por qué utilizar variables a veces. Vamos a poner este método aquí. Ya comentamos todos los de arriba, esos ya no los vamos a usar. Le puse un breakpoint al describe position para que vean ustedes cuando entramos o cuando se instancia ese objeto y hace uso de ese método, que como nuestro valor ya tiene asignado esos, como nuestro campo, en este caso cada uno, latitud y longitud, ya tiene esos valores, lat y long, latitud y longitud también tienen los mismos. Así lo imprimimos, miren ahí aparecen lat, long, lat, long. Pero otra ventaja que tendría, esto de los voy a cerrar, es que podemos realizar operaciones y asignaciones de forma más segura dentro de acá. Supongamos que en algún momento yo tengo como requerimiento, oye, pues cuando describas la posición de un GPS, a la latitud súmale un grado o réstale un grado por alguna cuestión. Pues es mejor o es preferible hacer operaciones dentro de esto utilizando campos, que les digo, realmente ya el beneficio no se ve porque podemos hacer lo mismo con ambas, pero anteriormente sí era como era muy susceptible a errores, a que esto tuviera errores, esta de aquí y no esta de acá, en pérdidas de valores o de referencias. Entonces aquí la recomendación, si van a utilizar o van a hacer operaciones dentro de los métodos que tengan asignados a sus clases, es preferible que hagan operaciones con campos a que lo hagan con propiedades. ¿Qué les digo? El resultado puede ser el mismo, pero las recomendaciones que existen son estas. ¿Por qué? Porque son susceptibles las propiedades a que no nos dé el valor a la referencia correcta. Por decir aquí, voy a hacer esta operación, ¿no? Latitud igual a -1 y solamente esta es la que va, aquí no la voy a hacer, perdón.
y solamente latitud es la que va a cambiar, perdón, guión bajo lat es la que va a cambiar, latitud nunca va a cambiar su valor, miren. ¿Dónde está? Bueno, en este caso sí la está cambiando, entonces también cambia el valor de la propiedad. Puede ser por lo mismo de la pérdida de referencia. Esta es una de las cosas por las cuales es preferible mejor utilizar, ¿dónde está la pantalla? Es preferible mejor utilizar valores o campos dentro de operaciones. Si vamos a hacer operaciones dentro de nuestra clase, utilizar campos y no referencias, porque todo siempre está apuntando al mismo valor de referencia. Si yo modifico latitud, está apuntando a la misma guión bajo latitud, está apuntando a la misma referencia de la propiedad latitud. Entonces, si yo cambio su cambio de una latitud, siempre va a cambiar el valor. Siempre va a cambiar el valor de esa propiedad. De esa propiedad. Al cambiar el valor del campo, también cambia el valor de la propiedad. Aquí lo más importante es quedarse con eso. Si vamos a ver operaciones dentro de las clases, porque una cosa, a lo mejor aquí no termino de explicar bien el foco, una cosa es hacer operaciones fuera de mi clase, que serían aquí, cuando hago uso de la instancia de esa clase, y otra cosa es hacer operaciones dentro de la clase. Es decir, puedo hacer operaciones dentro de mi clase, aunque mi clase sea simplemente un mapa de cómo construir un objeto, yo puedo tener métodos que me ayuden a generar operaciones, sin necesidad de yo estarlas reescribiendo en cada programa que yo haga, ¿no? Por decir, aquí me dijeron, oye, de la latitud que te pasen, pues siempre réstales 1. Pues la operación, yo ya sé que para cada vez que describa una posición de un GPS, le tengo que restar 1. Ya no lo tengo que hacer afuera de mi clase. A lo mejor ya no lo tendría yo que hacer aquí. Ya no tendría yo que hacer un GPS 1 punto latitud es igual a esta menos 1. Ya no tendría yo que estar haciendo eso por cada uno de mis por cada una de las instancias que yo llegue a generar de GPS, ¿no? Ya lo puedo mandar directamente a un método y en ese método hacer la operación. Y para hacer operaciones dentro de ese método es preferible utilizar variables o campos que estar utilizando estas de aquí. ¿Vale? Entonces este de aquí, no lo hagan. Mejor analicen y ven si la operación que necesitan hacer la pueden hacer directamente en su clase para que siempre la hagan. Y si sí, declaren un campo, y sobre ese campo hacen sus operaciones.